Esto fue lo que quedó del avión de Lion Air que se estrelló en el mar de Java, en Indonesia. Las autoridades informaron que las 189 personas que estaban a bordo fallecieron. 13 minutos después del despegue, la torre de control perdió el contacto con la aeronave, un Boeing 737. La Agencia Nacional de Rescate ha publicado imágenes de varias bolsas con restos de los primeros cuerpos hallados en la zona del siniestro. Espere ampliación de esta noticia más adelante aquí en el informativo. Así iniciamos esta actualización de las noticias internacionales en el informativo de NTN 24. Ruth del Salto, Carlos Figueroa junto a ustedes. Ruth, buenas tardes. Una buena tarde, un buen comienzo de semana de labores para todos nuestros televidentes. En este 29 de octubre del 2018 empezamos con los titulares de lo que marca la jornada informativa internacional. Caos en la frontera entre México y Guatemala. Los centroamericanos de la segunda caravana migrante derribaron vallas y se enfrentaron a policías en ese intento por continuar su ruta hacia los Estados Unidos. Un hondureño murió en los disturbios. Donald Trump busca frenar como sea el avance de las caravanas de migrantes. Hoy advirtió que no va a tolerar lo que llamó una invasión a Estados Unidos. La prensa señala que el republicano va a enviar 5.000 efectivos a la frontera con México. Espera información en vivo desde Washington. La derecha gobernará Brasil por los próximos 4 años. Jair Bolsonaro ganó la elección de este domingo, consolidando un giro radical a la política del gigante latinoamericano. En minutos, las principales propuestas del ultraconservador que va a asumir el poder el 1 de enero próximo. Opiniones divididas en México por la idea del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de enviar a Nicolás Maduro a su toma de posesión. En Venezuela, abogados del diputado Juan Requesens pidieron la nulidad de la audiencia de presentación. Al parecer, uno de los integrantes del tribunal que lleva la causa está usurpando funciones de abogado. Espere más información en minutos. Y España siente los estragos de la ola de frío polar que afecta a este país desde el viernes pasado. Hasta este momento, decenas de carreteras han tenido que ser cortadas por la presencia de nieve. Y en la información deportiva, mientras sigue el incierto futuro del técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, el astro Cristiano Ronaldo arrotó el silencio y reveló que dejó el club español por la indiferencia de su presidente. Así se agrava la crisis de la Casa Blanca. Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. Violencia en la frontera entre México y Guatemala. Un grupo de migrantes centroamericanos, integrantes de la segunda caravana que se dirige hacia Estados Unidos, han chocado con policías mexicanos y guatemaltecos. Un hombre de nacionalidad hondureña ha muerto durante estos enfrentamientos. Los altercados comenzaron cuando los migrantes derribaron la valla metálica intentando entrar a territorio mexicano. La situación se salió de las manos. Alrededor de 1.500 personas intentaban romper el cerco policial y derribar la puerta que marca el paso fronterizo en el puente internacional Rodolfo Robles entre Tecún Umán, en Guatemala, y Ciudad Hidalgo, México. Con piedras, palos y objetos contundentes, un grupo de la segunda caravana de migrantes se enfrentó a la policía. Las autoridades utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los alborotadores. En medio de los disturbios, un hombre falleció tras resultar herido en la cabeza en confusos hechos. Se trata de un migrante de 26 años, originario de Tegucigalpa, que alcanzó a ser trasladado al hospital de la localidad de Coatepeque, en Guatemala, donde finalmente murió. Las autoridades mexicanas aseguraron que varios uniformados resultaron heridos y que ya están identificados algunos migrantes que portaban armas de fuego y utilizaron bombas Molotov contra los agentes. Previo al incidente, los migrantes pidieron dialogar con los agentes fronterizos para obtener el paso, no como asilo político como lo ofrecen las instituciones, sino como permiso de tránsito. Hicimos una sesión con todos los migrantes y se hizo un comité de seguridad de 300 personas migrantes para ir en seguridad en el trayecto de la carretera, para usar un solo carril, para ir en orden, para estar aquí cuidándonos y todos en forma ordenadamente. En la caravana se encuentran decenas de familias que afirman huir de la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen. Yo tengo 2 hijos en Estados Unidos y tengo 6 años de no mirar a mis hijos por la razón de que mi nación me deportó.
injustamente y pues hoy voy de vuelta, digo, para allá, ¿me entiendes? Pero imagínense ya con esta situación que tenemos aquí bastante complicada. Los caminantes saben que aún queda un largo camino por recorrer y muchas dificultades que afrontar. Que nos quedan muchos días, ¿verdad? Que caminar, que difundir, que dialogar más adelante y solamente queremos realmente que nos escuchen y que de esa forma puedan tener conciencia de lo que realmente quiere el pueblo hondureño, guatemalteco, salvadoreño y nicaragüense. El gobierno mexicano dice que la Policía Federal no estaba armada en el momento del choque con los migrantes centroamericanos. Negaron tener responsabilidad en la muerte del hondureño, pese a que los bomberos voluntarios de Guatemala aseguraron que los agentes dispararon balas de goma contra los viajeros. Y agrediendo con piedras, petardos, botellas de vidrio y cuetones a personal de migración y a Policía Federal desarmada. Las autoridades hondureñas exigen una investigación del caso. Son varias las caravanas de centroamericanos que se dirigen hacia los Estados Unidos. La primera partió hace 16 días desde San Pedro Sula, ubicado en el norte de Honduras. Según los cálculos de la ONU, algunas organizaciones no gubernamentales, unas 7.000 personas hacen parte de este grupo. Actualmente atraviesan Oaxaca. Es el segundo estado mexicano que recorren en su ruta hacia la Unión Americana. La segunda caravana, rezagada de la anterior, también partió desde el norte de Honduras. Hace 7 días cruzó hacia el territorio guatemalteco. La integrarían unos 1.500 migrantes. Actualmente se encuentran en la frontera entre México y Guatemala. El migrante hondureño que murió este domingo y que reseñábamos anteriormente formaba parte de este grupo. Y además hay una tercera caravana que salió este domingo de El Salvador. Según reportes oficiales, 350 personas, salvadoreñas todas, cruzaron legalmente el puesto fronterizo de Guatemala y siguen en esta travesía. La administración de Donald Trump busca frenar como sea el avance de estas caravanas de inmigrantes centroamericanos. Según versiones de prensa, el republicano va a desplegar 5.000 militares a la frontera sur de la Unión Americana para responder a esta situación. Precisamente vía Twitter este lunes, Donald Trump reiteró que hay integrantes de pandillas en estas caravanas. Él ha advertido nuevamente que no tolerará lo que llamó una invasión a los Estados Unidos. En Washington, Carolina Valladares tiene el reporte. Carolina, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. El presidente de los Estados Unidos vuelve a centrar la agenda informativa sobre migración cuando el país todavía está en shock por el tiroteo en la sinagoga de Pittsburgh. Y lo hace para hablar precisamente de la caravana de migrantes. Todo ello, como siempre, a través de Twitter. A través de un tuit, el mandatario estadounidense dijo que entre estos cientos miles, de hecho ya, de migrantes indocumentados que vienen a Estados Unidos para pedir asilo, hay también pandilleros y criminales. Además, aseguró que se trata de una invasión en toda regla y que el ejército va a impedirlo. Muchos pandilleros y algunas personas muy malas están infiltradas dentro de la caravana que se dirige a la frontera sur. Por favor, devuélvanse. Ustedes no serán admitidos en los Estados Unidos a menos que pasen por un proceso legal. Esta es una invasión a nuestro país y nuestra milicia está esperando por ustedes. Y precisamente fuentes del Pentágono citadas por el Wall Street Journal, según este medio de comunicación, ya serían 5.000 en lugar de 800 los soldados inicialmente previstos para enviar a la frontera por el Departamento de Defensa bajo petición de Homeland Security. Además, estos efectivos se sumarían con tareas de logística, los ya en la frontera de la Guardia Nacional y también del Border Security, que ya se encuentra en la frontera para atender lo que Trump ha calificado como una emergencia nacional. Y yo creo que esto es más uso de retórica y uso de tropas como un mensaje y menos poder usar tropas estadounidenses en la frontera para que no puedan entrar. Aquí, usando este mensaje, seguramente hay dos audiencias. La audiencia interna, como tenemos elección en una semana, pues para decirle a su propia gente que él está tomando en serio lo de migración. Y la audiencia de los migrantes, para decirles estamos militarizando la frontera, cuando verás no es así, pero están mandando tropas que van a tener una función de apoyo y sí van a estar en la zona de la frontera.
alerta nacional o desvío de atención. Lo cierto es que cuando quedan apenas 8 días para las elecciones legislativas aquí de noviembre, una vez más el tema migratorio vuelve a cobrar un protagonismo nada inusual en la agenda del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias a Carolina por ese reporte desde la capital estadounidense. Hablamos de César Sayok ante la Corte. Este hombre, que fue arrestado como el principal sospechoso en el caso de los paquetes bomba, va a comparecer esta tarde ante una corte federal en la ciudad de Miami. El hombre de 56 años enfrenta 5 cargos federales luego de que investigadores lo identificaran por medio de las huellas digitales y evidencias de ADN. El ferviente seguidor de Donald Trump envió más de 12 dispositivos explosivos improvisados a las principales figuras del Partido Demócrata. Aunque lo hizo desde la Florida, es posible que Sayok sea juzgado en Nueva York, a donde iban dirigidos varios de los explosivos. Precisamente este lunes, uno de los paquetes sospechosos dirigido a CNN fue interceptado en la ciudad de Atlanta. Y Rob Bowers, autor de la matanza del sábado pasado en una sinagoga en Pittsburgh, en Pensilvania, va a comparecer hoy ante un juez. El sospechoso deberá responder por un total de 29 cargos, por los que podría enfrentar incluso la pena de muerte. Entre ellos se cuentan 11 cargos por asesinatos de personas que estaban ejercitando su derecho a la libertad de credo y 11 cargos por uso de arma de fuego para cometer asesinato. Los 7 cargos restantes estarían relacionados con el intercambio de disparos que Bowers mantuvo con los miembros de las fuerzas del orden. La Fiscalía enfoca este caso en un delito de odio y no como un acto de terrorismo doméstico. El sábado pasado, Bowers mató a 11 personas e hirió a otras 5. Y siguen las reacciones en Estados Unidos tras el tiroteo en la sinagoga en el estado de Pensilvania, que dejó a 11 personas muertas. Aunque opositores aseguran que el discurso del presidente Donald Trump incita a crímenes de odio, expertos insisten en que no hay manera de comprobarlo. Según cifras del FBI, en 2016, más de 7.000 delitos de este tipo fueron reportados a la policía. El reporte desde Washington con Emiliana Molina. Emiliana, adelante. Buenas tardes. Los demócratas utilizan estos eventos para llamar la atención sobre las consecuencias de la retórica violenta o extrema y critican a Trump por caer en un tono agresivo en sus redes sociales y en sus eventos. Mientras tanto, los republicanos, entre estos el mismo vicepresidente Mike Pence, le restan importancia a la conexión entre la retórica del presidente y las personas que han fomentado incidentes de violencia, como los paquetes bomba enviados a más de 10 demócratas o el tiroteo en el templo. Mira, es difícil comprobarlo, pero yo creo que sí hay un empoderamiento por parte del presidente a este tipo de actos, vamos a decirlos como tal, terroristas dentro de Estados Unidos. Hicimos un estudio analizando la encuesta de victimización aquí en Estados Unidos y encontramos que del 2010 al 2016 cerca de 56,000 crímenes relacionados con odio se llevaron a cabo con un arma de fuego. Esto no quiere decir asesinatos o necesariamente crímenes violentos. Pueden haber sido amenazas o que solo un agresor enseñó el arma y gritó palabras como fuera cierto tipo de raza, entre otras cosas. Según cifras del FBI, en 2016, que son los datos más recientes, se cometieron 7.227 delitos de odio. El 58.5% fueron contra raza u origen étnico. El 21% de estos fueron motivados por prejuicios religiosos, como ocurrió recientemente en una sinagoga, en lo que se convirtió en el ataque más letal contra la comunidad judía en la historia de Estados Unidos. Y hoy precisamente comparece ante un juez de Pittsburgh el acusado de disparar y asesinar a 11 personas este fin de semana en una sinagoga. Robert Bauer enfrenta al menos 29 cargos federales por el ataque de este sábado. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Y hay polémica en México por la invitación hecha a Nicolás Maduro para que asista a la posesión de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre. Al menos 15 jefes de Estado y de Gobierno van a asistir a esta transmisión de mando. El presidente electo de México habría defendido la invitación al mandatario venezolano al asegurar que su ejecutivo sería amigo de todos los gobiernos y de todos los pueblos del mundo. Partidos y políticos críticos del líder de izquierda reclamaron la solidaridad del futuro mandatario con el que llamaron sufrido pueblo de Venezuela ante las violaciones de derechos humanos y también la crisis que vive este país.
Reprobamos la presencia del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, en la toma de protesta de López Obrador. Rechazamos toda violación a los derechos humanos, la migración forzada, la persecución política y el sufrimiento del pueblo venezolano. Con cerca del 70% de los votos, los ciudadanos en México decidieron que no continúe la construcción del nuevo aeropuerto internacional en la capital del país, una obra de 13.300 millones de dólares. La consulta fue promovida por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Más de 1 millón de personas participaron en este plebiscito. El sí para continuar con la edificación solo obtuvo un 29% de respaldo. Esta consulta fue criticada al no haber observadores independientes. El presidente electo celebró el resultado y afirmó que la decisión es obedecer el mandato popular. También es importante decirles que en términos económicos, el gobierno federal se va a ahorrar con esta decisión inteligente, sabia de los ciudadanos, alrededor de 100.000 millones de pesos. Vamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto y nos vamos a ahorrar 100.000 millones de pesos. Aquí damos paso a los comerciales y al retornar, los abogados del diputado venezolano Juan Requesén siguen denunciando que el político opositor detenido por el presunto atentado Nicolás Maduro es víctima de tortura. Ya regresamos con El Informativo. Continuamos con El Informativo. El ultraderechista Jair Bolsonaro es oficialmente el presidente electo de Brasil. Luego de ganar la segunda vuelta de los comicios, se va a posesionar el próximo 1 de enero. Va a gobernar hasta el 31 de diciembre de 2022. Pese a las declaraciones radicales que han marcado su campaña, Bolsonaro se mostró conciliador en su discurso de victoria y prometió apego a la Constitución. El político conservador obtuvo, allí lo ven, 55.13% de los votos válidos frente al 44.87% del candidato del partido de izquierda, el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Ustedes son mi testimonio de que seré un defensor de la Constitución, de la democracia y de la libertad. Esta es mi promesa, no de un partido político, no es la palabra de un hombre, es un juramento a Dios. Brasil ya no será diferente de los países del mundo desarrollado. Buscaremos relaciones bilaterales que agreguen valor económico y tecnológico a los productos brasileños. Restableceremos el respeto internacional por nuestro querido Brasil. El triunfo de Bolsonaro consolida un giro radical hacia la derecha en la política del gigante latinoamericano. En NTN 24 vamos a revisar las principales propuestas de Jair Bolsonaro con las que fue elegido presidente. En economía, vamos a empezar por ahí, ha prometido un superministerio. Quiere reducir la deuda pública y redistribuir la carga monetaria. En materia de corrupción, ha propuesto en sus palabras un gobierno decente, diferente a los que asumieron en Brasil, en cuanto a la crisis ética, moral y física que, según dijo, vive el país. Frente a la inseguridad, dijo que va a flexibilizar la legislación sobre el porte de armas, va a bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años. Y finalmente, sobre diplomacia, aseguró que Brasil debe dejar de elogiar las que llamó dictaduras asesinas y dejar de despreciar a democracias como la estadounidense, la israelí, la italiana, en donde gobiernan líderes que llamó nacionalistas y conservadores. Y hay reacciones. El izquierdista Fernando Haddad decidió no llamar a su contrincante Jair Bolsonaro una vez se conocieron los resultados de estas votaciones. En una intervención desde la ciudad de Sao Paulo, Haddad alentó a sus votantes a no perder la esperanza luego de la derrota este domingo en las urnas. Pongo mi vida a disposición del país. Estoy seguro de que hablo en nombre de millones de personas que han puesto al país por encima de sus propias vidas, por encima de su propio bienestar. Quiero decirles que cuando miré a las calles del país, a todas las regiones, sentí una angustia y un miedo en los rostros de muchas personas, que a veces lloraban. No tengan miedo, estaremos aquí, estaremos juntos.
La comunidad internacional le ha deseado éxitos a Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil a través de comunicados oficiales, también de mensajes en redes sociales. Los mandatarios de la región felicitaron al ultraconservador y le expresaron el deseo de fortalecer los lazos. Incluso el presidente Donald Trump habló por teléfono con Bolsonaro. El secretario general de la OEA también se sumó a estos mensajes de reconocimiento. La victoria de Jair Bolsonaro no pasó desapercibida entre los mandatarios del continente. Fueron varios los presidentes que saludaron al nuevo jefe de Estado de Brasil. El nuevo gobernante del gigante sudamericano dijo haber recibido una llamada de Donald Trump. La noticia fue confirmada por el propio magnate. Trump calificó como excelente los minutos que habló con Bolsonaro. Tuve una muy buena conversación con el recién electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ganó su carrera por un margen sustancial. Acordamos que Brasil y Estados Unidos trabajarán en estrecha colaboración en temas de comercio, militares y todo lo demás. Excelente llamada. Le deseé buena suerte. En la región, uno de los primeros en enviar un mensaje a Bolsonaro fue el jefe de gobierno de Colombia, Iván Duque. Minutos después de que se confirmara su victoria, Duque reaccionó vía Twitter. Felicitaciones a Jair Bolsonaro, nuevo presidente de Brasil, elegido democráticamente. Nuestro deseo para que esta nueva etapa del país vecino sea de bienestar y unión. Esperamos continuar nuestra relación de hermandad para fortalecer vínculos políticos, comerciales y culturales. Lo propio hizo el jefe de Estado de Perú, Martín Vizcarra, quien se mostró dispuesto a trabajar de forma conjunta con el ultraderechista. Felicito a Jair Bolsonaro por su elección como presidente de Brasil y le deseo los mayores éxitos en su gestión. Expreso mi disposición de trabajar juntos para profundizar nuestra fraterna relación bilateral. Los saludos por su triunfo electoral también fueron enviados desde la OEA. Saludamos al pueblo brasileño por jornada electoral de hoy. Felicitamos al presidente electo Jair Bolsonaro y aplaudimos su mensaje de verdad y paz. Cuenta con compromiso de Secretaría General de la Organización de Estados Americanos de trabajar en forma conjunta por la democracia, los derechos humanos, seguridad y desarrollo de región. Uno de los mensajes que llamó la atención fue el del régimen de Venezuela. Nicolás Maduro pidió a Bolsonaro retomar las relaciones diplomáticas de respeto entre ambas naciones. Por su parte, Jair Bolsonaro ha expresado su interés en mantener una buena relación con los socios de su país, así como los países vecinos en la región. El estado de Nueva York presenta la primera estrategia para mitigar el impacto en las comunidades inmigrantes de la eventual inclusión de una pregunta sobre la ciudadanía para los participantes en el censo 2020 en los Estados Unidos. ¿En qué consiste esta medida? Nuestro periodista Alejandro Rincón nos tiene el reporte y la respuesta. Adelante, Alejandro. Hola, buenas tardes. Primero les entrego un dato de contexto clave para que entiendan ustedes mejor la importancia alrededor de esta noticia. En Nueva York, 1 de cada 4 residentes es un inmigrante. Si a futuro la administración Trump no permite un conteo poblacional total de todos quienes viven aquí, pues se expondría a dejar de recibir, por ejemplo, extensas sumas de dinero para todos sus proyectos y todas sus políticas públicas. En medio de este llamado de atención, de este pedido de 40 millones, hay, por supuesto, algunos integrantes de la comunidad hispana, residentes en particular en el norte del estado de Nueva York, que sienten el siguiente temor de sentirse abandonados por el gobierno federal. Ahorita muchos dicen no voy porque me van a preguntar si tengo papeles o no tengo papeles. Ellos no quieren responder a ninguna pregunta que tenga que ver con el gobierno. El conteo de la ciudad se va a ir para abajo. Nadie lo va a querer rellenar. Para no dar lugar a cualquier bloqueo o esfuerzo para hacer un censo poblacional completo de los Estados Unidos, es que se hace este pedido al gobierno del estado de Nueva York. Es de hecho esta región de los Estados Unidos la primera en presentar este tipo de estrategia, y justo a raíz de esta circunstancia, desde Nueva York se envía un mensaje a otras regiones de la Unión Americana para que provean recursos necesarios que garanticen un conteo total de la población. Este es el momento en que todas estas organizaciones nos tenemos que poner
los guantes bien puestos y salir a educar a la comunidad y a enseñar y a decirles a la comunidad, ¿no?, que pues tienen que estar contados, tienen que contar en el censo y tienen que ponerse listos ahí. Entonces es muy importante que nuestro gobernador invierta $40 millones en hacer el alcance a la comunidad y la educación. Fuentes de la alcaldía de la ciudad de Nueva York informan a NTN 24 que en caso de que no haya un censo poblacional completo en el año 2020, la ciudad dejaría de recibir al menos $7.000 millones, recursos que son esenciales para programas de asistencia, de salud, de vivienda y también de seguridad, algo en este caso particular de enorme riesgo para un lugar del país considerado como blanco constante de amenaza terrorista. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Y pasamos a otro tema. Siguen las denuncias de tortura al diputado venezolano Juan Requesens, detenido por el supuesto atentado contra Nicolás Maduro en Venezuela. Este lunes se cumplen 83 días de su detención arbitraria. La defensa ha pedido la nulidad del proceso luego de constatar irregularidades en el tribunal de presentación. Oliver Fernández con el reporte desde Caracas. Oliver, una buena tarde. Sí, así es. Muy buenas tardes. Gracias por este contacto. A esta hora nos encontramos con Joel García, el abogado del diputado Juan Requesens. Ellos pidieron ante un tribunal la nulidad de lo que fue el acto de presentación. Presuntamente el secretario que estaba en este acto no es abogado y esto por supuesto es penado por la ley. Bueno, abogado, para que nos converse o nos comente qué fue lo que ocurrió allí en ese acto. Ustedes están pidiendo la nulidad ¿ante qué tribunal? ¿Ante el Tribunal Supremo de Justicia? Tal como usted lo informa, estamos pidiendo la nulidad ante una Corte de Apelaciones por cuanto es el órgano superior del tribunal que conoció la causa. Y ese tribunal, lo hablo entre comillas porque el tribunal no está válidamente constituido. Es necesario, según ley, que el tribunal esté constituido por un secretario, el juez y un alguacil. Solamente estaba la juez, un alguacil, pero quien funge de secretario no es abogado. Y es requisito sine qua non a tenor de lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal que los secretarios tienen que tener profesión abogado. Por supuesto que está usurpando su función y es un delito penado por nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las consecuencias directas que trae esta situación? A tenor lo que establece el artículo 25 de la Constitución, es un acto nulo. Igualmente el 138, la audiencia de presentación no se realizó, es nulo todo lo que se realizó allí y la que funge como secretario incurrió en un delito que es usurpación de función, al igual que la juez que fue quien la puso allí. Ustedes piden no solo la nulidad, sino también la libertad plena. La consecuencia inmediata de la nulidad de ese acto es la libertad plena por cuanto está privado ilegítimamente de su libertad. Ahora, doctor, también hay una situación con respecto a la salud de Juan Requesens, que estaba denunciando a su padre sobre una infección que tiene en la boca. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a trasladar hacia un centro asistencial? Eso es lo que estamos pidiendo precisamente y dicen desde dentro del SEBIN que tienen que tener autorización del juez, pero el tribunal no toma despacho y el tribunal se mantiene cerrado, entonces no tenemos a quién acudir. Entonces apelamos a la conciencia de ese director nuevo del SEBIN de que lo traslade a un centro hospitalario por cuanto es una urgencia. Pues. ¿Ha podido verlo? ¿La defensa ha podido ver al diputado? En absoluto, ni la primera vez. Después de la audiencia, la mal llamada audiencia de presentación, no lo hemos podido ver nunca más. Bien, muchísimas gracias al abogado Joel García, abogado del diputado Juan Requesens. 3 cosas importantes sobre este caso. Supuestamente este acto de presentación es nulo porque el secretario de esta organización o de alguna manera de este tribunal no es abogado y la Constitución dice que debe ser abogado. También el diputado Juan Requesens está enfermo y no ha sido atendido por de alguna manera un centro asistencial o algún médico de confianza. Así también lo ha denunciado el padre de Juan Requesens, Juan Guillermo Requesens. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora desde Caracas. Volvemos con ustedes a los estudios. Gracias a Oliver por ese reporte desde Caracas. En México ya han comenzado las celebraciones por el tradicional Día de los Muertos. Cientos de mexicanos han salido a las calles de Ciudad de México durante todo el fin de semana para disfrutar de los desfiles de este año, que tienen un particular propósito: recordar a los migrantes que han perdido la vida en su tránsito hacia otros países. Los colores, la música y las emblemáticas calaveras fueron protagonistas de este evento que recorrió las principales avenidas de la capital mexicana y terminó con una ofrenda en el Zócalo capitalino. El Día de los Muertos se conmemora oficialmente el 2 de noviembre. Las actividades relacionadas con esta fecha van a reunir, estiman, a cerca de 4 millones de visitantes en territorio mexicano. Vamos a hacer una nueva pausa en esta emisión de noticias y cuando regresemos les vamos a hablar de la tragedia aérea que enluta a Indonesia. Con esto y más volvemos.
Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Hay luto en Indonesia. Un avión de la aerolínea Lion Air se estrelló en el mar de Java, tan solo 13 minutos después de haber despegado del aeropuerto de Yakarta. La aeronave llevaba a bordo 189 personas, incluida la tripulación. Las autoridades han descartado ya encontrar personas con vida. La desconsolación reina en las familias de las 189 personas que viajaban en el avión. Sus vidas cambiaron sobre las 6:50 de la mañana, hora local. Recibimos un reporte del control de tráfico aéreo a las 6:50 de la mañana y el mensaje dijo JT-610 perdió contacto. Lo último que se reportó es que el piloto había solicitado volver a la pista tan solo 13 minutos después de despegar. Minutos después se logró establecer que el JT-610 cayó al agua en este punto del mar de Java. Inmediatamente fueron desplegados cerca de 160 efectivos de los servicios de emergencia, pero con el transcurrir de los minutos se perdía toda esperanza de encontrar algún sobreviviente. Mi predicción es que nadie sobrevive porque solo conseguimos recuperar partes del cuerpo que están incompletas y han pasado unas horas desde el accidente, así que es posible que hayan muerto las 189 personas. La búsqueda de los restos del avión y sus ocupantes se extendió hasta la noche. Los servicios de emergencia han logrado rescatar algunos de los cuerpos, pero no se ha especificado hasta el momento cuántos. Les he ordenado que sigan trabajando esta noche durante 24 horas, usando las luces para acelerar la búsqueda, para encontrar el cuerpo de la aeronave que no se ha encontrado, aunque ya sabemos su ubicación. Las autoridades informaron que de las 189 personas que iban a bordo, había un niño y 2 bebés. También se trata de establecer si había extranjeros dentro de los pasajeros. Una curiosa historia surge en medio de la tragedia. El que vamos a ver en pantalla es Sonny Setiawan. Por razones logísticas, perdió el vuelo que se accidentó en el mar de Java. El tráfico de la ciudad de Yakarta le impidió llegar a tiempo para abordar el avión. Entre lágrimas, pues este hombre confesó que le había enviado un mensaje a un amigo, pasajero de la aeronave, que nunca le respondió. Angela Merkel ha anunciado su salida. La canciller alemana sorprendió a la clase política de su país tras asegurar hoy que no se va a presentar a la reelección en el año 2021. También aseguró que no será candidata para retomar el liderazgo de su partido político, la CDU. Los amargos resultados obtenidos en las elecciones regionales celebradas el pasado domingo en el estado federado de Hesse serían el motivo para que ella tomara esta determinación final. Al mismo tiempo, Merkel dijo que no planea nombrar a un sucesor. Disturbios en Grecia. Las manifestaciones organizadas por estudiantes en contra de una reforma a la educación secundaria terminaron en un enfrentamiento con la policía en Atenas, la capital. Un centenar de jóvenes encapuchados lanzaron piedras y cócteles molotov a pocos metros de las instalaciones del Parlamento. Otros dañaron paradas de autobuses, edificios del Estado. La respuesta se dio con gases lacrimógenos por parte de las autoridades. Los estudiantes aseguran que la reforma propuesta por el gobierno de Alexis Tsipras va a favorecer a las instituciones privadas. Seguimos en Europa. Una intensa ola de frío afecta 28 provincias de España. En algunas localidades del país europeo se han presentado cortes en el suministro de energía eléctrica. Las autoridades en Menorca y Asturias también han ordenado la suspensión de clases, esto debido a los fuertes vientos y caídas de nieve. Nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo, tiene el reporte hasta ahora. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. España vive los estragos de una intensa ola de frío polar que está afectando a este país desde el viernes pasado. Varias carreteras han tenido que ser cortadas por la presencia de nieve. España vive un temprano episodio de frío en octubre, debido a una masa de aire polar que llega desde el norte. Esto ha ocasionado una gran presencia de nieve en niveles no vistos en otoño desde hace 11 años. Las temperaturas han bajado a casi menos 6 grados en varios sectores del norte del país, situación que ha obligado que más de 1.300 niños no asistan a clases. Jamás vine para en esta fecha, nunca. En época más arriba sí, pero ahora... Yo casi en octubre nunca vine a bar, la verdad que nunca.
Esto es increíble. Que si nieva en octubre, 7 lunas cubre, o sea que tenemos nieve para 7 meses hasta mayo. La considerable presencia de nieve, lluvia y viento también ha provocado el cierre de carreteras y vías ferroviarias. Bastante mal, bastante mal. Me quedé en Grandas atrapada porque había un montón de árboles caídos. Antes de ayer 25 grados y hoy ya cubierto de nieve. Esta situación ha obligado a las autoridades respectivas a activar distintos tipos de alertas, pues el mal clima continuará. Sí, tenemos activados avisos meteorológicos por temperaturas bajas, sobre todo en zonas de montaña de los Pirineos, y por nevadas, que para el martes se esperan que caigan en Castilla y León. Se pueden acumular 10 centímetros de nieve a partir de 800 o 1000 metros de altitud. Y también tenemos avisos por viento, es decir, por tiempo invernal. Además de la península ibérica, el mal clima también está afectando a otros países como Francia, Alemania y el Reino Unido. Amigos televidentes, y lo dicho, este frío intenso que se está sintiendo en estos momentos aquí en España se tiene previsto que dure por lo menos unos días más de esta semana. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid.